Bueno, pues analizamos esta escena de los mercados con la ayuda de Celso Otero, gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ves el inicio de sesión en Estados Unidos? ¿Continúa el optimismo hoy en el mercado americano? ¿Cuáles son los factores y las razones? Pues la verdad es que tenemos una sesión bastante tranquila. Estamos viendo al índice prácticamente mantenerse plano en un escenario donde la principal preocupación, una vez que ya estamos viendo que los resultados empresariales han sido bastante buenos en la mayor parte de los casos, es la inflación. Es decir, es lo que más preocupa a los inversores. Tenemos, por un lado, a los inversores pensando que esa inflación va a llegar antes de lo que están estimando los bancos centrales, y los bancos centrales están hablando de que es una inflación pasajera y que a medida que vayan acabando un poco esos cuellos de botella, pues volveríamos a un escenario un poco menos inflacionista, ¿no? Por lo tanto, esa actividad de los bancos centrales podría continuar, ¿no? Y es un poco lo que sustenta el mercado actualmente. Por cierto, Celso, bueno, ya hemos tenido la confirmación definitiva de esa compra de Amazon por Metro Goldwyn Mayer. Al final es una operación que hemos comentado bastante en la previa de estos últimos días, así que voy a cambiar mi pregunta para consultarte acerca del escrutinio que se abre ahora para Facebook en el ámbito europeo. Estamos viendo, pues realmente en estas últimas semanas se está cada vez más poniendo el foco en las grandes tecnológicas por parte de los reguladores europeos. Hemos tenido otras noticias respecto a Apple, respecto a Google, y en este caso Facebook pues sería la primera investigación antimonopolio a nivel europeo al que se enfrenta, en este caso por su marketplace, por abusar de una ventaja competitiva frente a otros rivales que también ponen a la venta ese intercambio de productos a través de plataformas online. ¿Qué podría suponer para la compañía, por un lado, que se abra esta investigación y qué puede suponer, teniendo en cuenta también lo que hemos estado viendo por parte de otras tecnológicas y de cómo se han ido desarrollando? Bien sabemos que quizás el mercado no reacciona de forma inmediata a esta noticia porque al final ya se sabe que pueden tardar incluso varios años en emitir un juicio final, pero por sentar un poquito el contexto en el que nos encontramos, ¿cuáles pueden ser las repercusiones? A ver, esto lo que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Porque no es el primer caso. Yo siempre hago referencia al de Microsoft hace, ¿cuánto fue? 10, 15 años, ya no recuerdo bien, cuando le obligaban, porque decían que su buscador era dominante y parecía estar preinstalado en los ordenadores y que tenía que dejar abierto a que otros pudiesen entrar, ¿no? Todas estas prácticas que parecen monopolísticas, pero que muchas veces aparecen de forma natural en las compañías, ¿no? Porque cuando tú eres líder en un mercado consigues una situación de monopolio prácticamente de forma natural. Normalmente son juicios extremadamente largos, de varios años, que al final lo que traen normalmente es ruido en la cotización. Son ruidos de a medida que se van viendo las noticias. Esto puede conllevar, al final, si dan la razón a los tribunales, en los tribunales, a lo que es que realmente están llevando a cabo prácticas monopolísticas y que se demuestran, ¿no? Llevar a multas y que lleven a que cambien en algo su modelo de negocio. Nosotros consideramos que todos estos cambios son pequeñas variaciones del rumbo que pueden tener estas compañías, pero el rumbo que tienen ya está extremadamente definido. Es extremadamente complicado que un Amazon, un Microsoft, un Facebook, porque cambien algo sus prácticas, su modelo de negocio cambia de manera significativa. Porque normalmente todos estos negocios están sustentados en distintas patas. Con lo cual, aunque, por ejemplo, también salía lo de Amazon en Washington DC, que le estaban abriendo una causa por posición monopolística, ¿no? Por fijar precios por obligar a los vendedores a fijar precios en Amazon como suelo y no poder vender más barato en otros sitios, ¿no? Entonces, todos estos procesos vamos a ver mucho ruido en el corto o medio plazo. Hace unos meses hablábamos que estas compañías podían partirlas. En tecnología, a medida que se forman estos grandes gigantes, existen ese tipo de riesgos, pero consideramos que el crecimiento que tienen estas compañías
y el negocio hago las reglas del juego, consideramos que el negocio es tan bueno que merece la pena permanecer en ellas. Celso, no sé si te has hecho eco, ¿no?, de la noticia de Xiaomi, que ya de forma oficial sale de la lista negra de Estados Unidos, por así decirlo. ¿Qué consecuencias podría tener levantar este veto para el sector y sobre todo, bueno, pues desde la perspectiva norteamericana? Bueno, al final es una entrada de competencia en un segmento donde, es decir, a las grandes, por ejemplo, si lo miramos en productos como un Apple, pues no creo que la competencia de Xiaomi vaya a hacer media, ¿no? Los distintos tipos de negocio que tiene van a un segmento de mercado determinado en Xiaomi. Con lo cual, en parte de grandes tecnológicas no creo que haga gran media en su negocio. Es bueno realmente para la propia compañía Xiaomi. Está accediendo a un mercado de más de 300 millones de personas y eso al final es positivo para ella. Nosotros dentro de lo que es la tecnología, pues es verdad que puede verse impulsadas sus ventas, pero nosotros dentro de lo que es hardware, compañías como Xiaomi, que tienen unos márgenes normalmente extremadamente bajos, pues preferimos estar alejados de ellas, porque en un momento que tienes un revés de mercado, una caída de consumo, esos márgenes se deterioran muy rápidamente. Y si no tienes margen de maniobra, preferimos estar en compañías donde tengan unos márgenes mucho más elevados. Apple, sin ser una de las compañías favoritas, pero sí que es verdad que la gestión de la compañía es brillante y los márgenes muy elevados. A mí lo que no me gusta es la gran dependencia de un solo producto, pero estamos mucho más seguros en compañías de ese estilo, que lo vemos mucho más cercano al cash, que en compañías que, aunque puedan tener aperturas de nuevos mercados, los márgenes son extremadamente bajos. Celso, mirando a casa, poniendo el foco de nuevo en Farmamar, bueno, estamos habituados ya bastante, sobre todo a lo largo de esta crisis sanitaria, a que Farmamar haga distintos anuncios sobre los fármacos que tienen en distintas fases de desarrollo. En este caso ya ha hecho públicos esos resultados finales del ensayo clínico con Aplidin, ensayos positivos en distintas cohortes de pacientes con bueno, casos más severos, más moderados, más leves. ¿Qué puede suponer, o no sé si hablar de ruido de mercado, en este caso con los distintos anuncios que vamos conociendo por parte de la compañía, pero qué puede suponer esto para sus acciones? ¿Realmente se puede trasladar en un revulsivo para la compañía, o el mercado ya está bastante habituado a este tipo de titulares que nos va dejando? Yo creo que invertir por titulares no es la mejor estrategia. Al final, sobre todo cuando son noticias que nosotros, por ejemplo, en el caso por poner un ejemplo del coronavirus, ¿no? Cuando ves que grandes farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, pues sacan la vacuna, que muchas veces el público tiene muchas ganas de invertir por ese ruido de noticias, pero al final normalmente son catalizadores de corto plazo. No consideramos que esto cambie la línea de negocio de este tipo de compañía. Realmente hay que fijarnos claramente cuál es su mercado potencial. Nosotros, porque está mucho más diversificada, no está centrado en unos pocos productos, y normalmente en este tipo de farmas, cuando tú empiezas a desarrollar nuevos fármacos, muchos se te caen. Más de la mitad de los fármacos que empiezas a investigar se te caen por el camino. Entonces, realmente es una inversión. Es decir, tú estás investigando distintos fármacos, sabes que muchos te van a fracasar por el camino, pero que al final vas consiguiendo un éxito de unos pocos. Y cuando tienes un pipeline muy grande, pues puedes estar más cómodo de cara al medio plazo. Entonces, por eso, nosotros, Farmamar, que puede tener sus grandes bondades, suele estar fuera de nuestro espectro de inversión por este tipo de razones. Pues Celso Otero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas